Ya está. Ahora no. Buenas tardes, queridas y queridos compañeros que se han inscrito a este seminario y también, por supuesto, al alumnado del curso al cual pertenece este seminario en concreto, que es el curso que nos financia junto con todo el programa el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Entonces, pues como ustedes saben, este seminario es abierto. Se han podido inscribir todas las personas que quisieran ver a Silvia Chexteroy, pero en concreto forma parte de este curso que se llama El papel de los hombres en el sistema prostitucional y del cual ya tuvimos una clase el jueves pasado conmigo, donde vimos, entre otras cosas, pues algunas clasificaciones de motivaciones, justificaciones, bueno, de por qué van los hombres a consumir prostitución de varios autores. Y hoy tenemos a Silvia, que ahora la presento, que además de darnos una visión amplia de lo que es el sistema prostitucional, nos va a hablar de también un estudio que coordinó ella, donde se hicieron entrevistas a un montón, 200 y pico, de hombres consumidores de prostitución. Entonces yo la voy a presentar a la amiga Silvia Chexter, que está hoy con nosotras y con nosotros en este seminario abierto y que, bueno, algunas de ustedes ya que son habituales la conocen, pero ella es argentina, es socióloga, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, y directora del Centro Encuentros, Cultura y Mujer. Está Silvia especializada en toda la temática de género, con políticas públicas, abordaje de la violencia hacia las mujeres, violencia sexual, discursos de violencia, salud, derechos de las mujeres, etcétera. Es consultora de varios organismos internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNICEF, que saben que es la Agencia de la ONU para la Infancia, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de Cooperación Técnica Alemana, entre otros organismos. Y es autora de un montón de libros, por ejemplo, La voz tutelada, Violación y voyerismo, La niñez prostituida, que lo tenéis libre lo ponéis ahí en Google, La niñez prostituida, y lo tenéis el libro pues gratis, de acceso gratis, que también fueron un montón de entrevistas a niñas en situación de prostitución o de explotación sexual comercial infantil. Tienes también publicado Feminismos Latinoamericanos, Tensiones, Cambios y Rupturas. Del 2011, Lugar Común, la Prostitución, que era el que les comentaba yo antes, que tiene ahí hecha unas clasificaciones narrativas de los hombres entrevistados. Feminicidios e impunidad, homicidios conyugales y de otras parejas, que es un análisis de decisiones judiciales y un montón de artículos en revistas académicas nacionales, internacionales, que yo les he puesto a ustedes alguno como material de lectura para el segundo bloque de este curso que consta de 4 bloques. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas de distintos países del planeta, y decirles, como siempre, que desde que Silvia empiece a dar la conferencia, vamos a tener más o menos en España peninsular son las 18:10, 18:10. Entonces vamos a dejar los últimos 20 o 25 minutos para que ustedes puedan escribir preguntas, consultas, reflexiones en el chat. Yo se las leo a Silvia para que las conteste, porque al haber ya casi 200 personas conectadas, saben que no podemos tener lamentablemente el chat en abierto como en las clases más pequeñas que tienen conmigo.
Entonces yo estaré a los mandos del chat recogiendo preguntas, dudas y reflexiones también. Entonces, si te parece, querida Silvia, puedes hablar máximo 1 hora y media. Máximo. Bueno, ya me pongo las patinetas para correr un poco más rápido. Bueno, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida. Un placer compartir este espacio. Y bueno, como ustedes ven, el título de este seminario es un poco ambicioso, ¿no? Porque pretende dar un panorama amplio de lo que es el sistema prostitucional. ¿Y qué decimos cuando decimos mirada amplia? Bueno, lo que queremos decir es que es necesario identificar y tener claro que cuando hablamos de sistema prostitucional, no hablamos solo de proxenetas, o no hablamos solo de mujeres prostituidas, o no hablamos solamente de los espacios prostitucionales, sino que hablamos de todo eso y de muchas más cosas. Y esas muchas otras cosas son dimensiones fundamentales a tener en cuenta para poder entender las lógicas, las lógicas del sistema prostitucional, sus características, etcétera. A ustedes les puede sorprender que uno diga, hay un sistema dentro de otro sistema, que es el sistema social, la sociedad en la que vivimos. Bueno, en todas las sociedades hay subsistemas, para llamarlos de alguna manera. En general, desde una perspectiva sociológica, hablamos de sistema. Los sistemas existentes en una sociedad son muy diversos. Uno es el sistema prostitucional, entre tantos otros. Los sistemas pueden ser más abiertos, más cerrados, pueden ser sistemas legales, por ejemplo, el sistema educacional, el sistema de salud. Y otros sistemas, como el prostitucional, ¿Qué dice están la más gente que no te escuchan bien? Mira a ver si te puedes subir un poquito el volumen de tu ordenador. a ver, Bueno, esperen, algunas dicen que no oyen y otras que oyen perfectamente. Ay, mi madre. estoy al máximo. Bueno, pero nada, Déjame, no te a ver, preocupes. me voy a... Hola Laura, los volúmenes dependen de cada ordenador. Cada persona en su ordenador tiene que ponerlo al máximo. Ah, pues será eso. Yo también la oigo bien, ¿eh? Por eso, hay que ponerlo al máximo. Yo lo tengo al medio y la oigo perfectamente Y bien. disculpa, Paula, tenemos que interrumpirla no porque nos dé la gana de interrumpirla. Tenemos que interrumpirla porque ustedes mismos están poniendo en el chat que no se oye, ¿vale? Bueno, Bueno, eh, continúa Silvia, por favor, Retomo, gracias. tomo la cuestión de los sistemas, digamos. El sistema prostitucional en la mayoría de las sociedades, por lo menos las que tienen regímenes jurídicos abolicionistas, que son la mayoría de los países europeos y la mayoría de los países de América Latina, es un sistema bastante cerrado, con sus reglas especiales, sus circuitos, sus lógicas, incluso hasta su propio lenguaje. ¿No? Em, y una mirada, para tener una mirada amplia, bueno, yo como soy socióloga, lo primero que me pongo son los lentes de la socióloga, ¿no? Entonces leo sociológicamente qué sucede ahí, pero también necesitamos de otro tipo de conocimientos, porque no nos alcanza la sociología. Necesitamos el derecho, necesitamos la historia, necesitamos testimonios o historias de vida de quienes son los partícipes del mundo prostitucional. Necesitamos la economía, ¿m? Necesitamos el derecho, bueno, creo que el derecho ya lo dije, ¿no? Pero además también necesitamos saber que aún la sociología, el derecho, la historia, etcétera, tienen una dimensión ideológica. Y los debates en torno, las discusiones, la investigación en torno al sistema prostitucional están muy marcados por las ideologías, por las creencias de quienes se están ocupando. Y es un tema que genera realmente confrontaciones muy extremas, ¿no? Es decir, no hay un conocimiento único y verdadero sobre el sistema prostitucional, sino que está cargado de ideologías como todo conocimiento sobre cualquier otro tema. Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque esto incide en lo que son los regímenes sociojurídicos, las políticas públicas que se hacen, las políticas legales, etcétera, etcétera.
En general, yo he dado muchos seminarios sobre este tema y una pregunta con la que me gusta iniciar cualquier clase, seminario, es ¿qué relación tenemos cada uno de nosotras o de nosotros con el mundo prostitucional? En general, cuando uno plantea esto, por lo menos hace unos años, todo el mundo pensaba que no tenía ningún contacto con el mundo prostitucional. Después de caldearse el ambiente y conversar un ratito, empezaba a surgir, y bueno, les doy dos, tres ejemplos. Hay quien decía, mi hijo se inició en un prostíbulo sexualmente. Y otro decía, u otra decía, ay, arriba de donde yo vivo hay un privado. ¿M? Y me cruzo todos los días con quienes entran y salen. ¿M? Incluso, bueno, yo he tenido en mi propio taller de investigación sobre el tema, una que fue muy impactante porque era la hija de un proxeneta. Y yo decía, es la hija de un proxeneta para mí misma. Pero la hija de un proxeneta, ¿con quién la tuvo? Con una mujer prostituida. ¿No? Una socióloga brillante realmente, ¿no? Entonces, hay una convivencia y hay permanentes circuitos de entrada y salida entre el mundo prostitucional y lo que podemos llamar el mundo cotidiano, y en el mundo cotidiano englobamos todo el resto de la sociedad, ¿no? Eh, la, mm, la primer- el primer concepto, por llamarle de alguna manera, digamos, es que estamos hablando de un sistema organizado. Bueno, ustedes están viendo a mí no me gusta repetir las diapositivas, pero ustedes la pueden ver, que tiene una función muy, muy específica. ¿No? La función de la organización prostitucional es organizar, ordenar, a veces me cuesta encontrar el verbo adecuado, ¿no? Organizar la disponibilidad sexual de un sector de la población, que son mayoritariamente mujeres, para su uso sexual, entre comillas, digo uso sexual porque no me gusta, por otro sector de la sociedad, que son varones. ¿No? Y esto requiere toda una serie de funciones que no son para nada funciones sencillas. Yo lo que les estoy dando con estas primeras 3, 4 diapositivas es como un esqueleto para que tengan en cuenta, porque si yo tomo cualquiera de los puntos que digo, bueno, las funciones del sistema prostitucional son reclutar, incorporar personas, para ser explotadas. En primer lugar, una de las funciones es que es un sistema lucrativo que está pensado, está organizado para producir ganancias. Entonces necesita incorporar personas a las que va a explotar. Y ahí entramos en un tema que técnicamente se llama reclutamiento, que traspasa los límites nacionales, digamos. Es una vieja actividad que tiene dimensiones internacionales, ¿no? Desde hace por lo menos 150 años, porque antes no me puse a estudiar demasiado. Bueno, además de reclutar a las personas, tiene por función colocarlas en algún lugar, organizar su estadía, sí, que estén disponibles en lugares en que los varones que van a querer usarlas sepan dónde están. ¿M? O sea, es la organización de los espacios específicos, lo que llamamos espacios prostibularios, que pueden ser prostíbulos estrictamente, privados, y acá uso los nombres que usamos acá en Argentina, whiskerías, en los barrios, en boliches, cero center, incluida la vía pública, porque aún en la vía pública la prostitución está organizada. Son excepciones los espacios de marginalidad, digamos, y a quienes ocupan o tienen o están en la marginalidad, les resulta muy difícil competir, digamos, con las grandes organizaciones prostibularias, ¿no? Bueno, acá tiene las otras funciones: planificar, controlar la explotación, publicitar, y todas una serie de funciones que tienen que ver con servicios que el sistema prostitucional requiere. ¿M? ¿Qué sé yo? En un boliche, en un prostíbulo, hay bebidas, bueno, hay electricidad, se rompe una lámpara, pasan videos pornográficos, tienen que tener pantallas o televisores, etcétera. O sea, hay muchas funciones que hay que cumplir en el sistema prostitucional. Espera que se me fue la pantalla. ¿No?
Esto. ¿Y quiénes son los actores, los actores sociales? Bueno, proxenetas son los que primero proxenetas son los que, y mujeres prostituidas son los que en general se nos vienen primero a la cabeza. Tratantes, la función entre proxenetas y tratantes puede estar realizada por una sola organización o puede estar dividida, depende del nivel de organizaciones. Funcionarios estatales, que son los que habilitan los espacios donde la prostitución se consuma. Esto es fundamental. En la Argentina, por lo menos los que tienen esta función, son funcionarios de nivel municipal, porque la habilitación de los locales, de una whiskería o de un prostíbulo, que en general se simula bajo otras formas, son permisos que los tiene que dar la autoridad municipal. O sea, las autoridades municipales que habilitan y saben lo que habilitan, por más que le pongan un firulete y lo llamen de otra manera, son partícipes, son actores partícipes del mundo del sistema organizado, del sistema de la prostitución, ¿no? Funcionarios de salud, que si bien esto en países como la Argentina, y supongo que en otros países también, donde el sistema es abolicionista, no es una actividad legal, los prostíbulos suelen contratar a médicos para que hagan revisiones médicas de las personas explotadas. Funcionarios de seguridad, de justicia, este es un tema que después vamos a tomar, que es la connivencia del sistema prostitucional con sistemas legales, porque para funcionar necesitan de alguna manera tener esta cobertura legal, espacios habilitados, y que muchos se hagan los tontos y no los vean, pasan por delante y no los vean, aunque sean un funcionario de justicia, ¿no? Y bueno, y todo otro conjunto de sectores, como mencioné antes, desde una empresa eléctrica, la que vende cerveza, la que lava las sábanas, etcétera, etcétera. O sea, bueno, hoy en día además también hoteles, bueno, toda una serie de servicios que creo que no queda ninguno afuera, ¿no? Las personas explotadas son fundamentalmente mujeres prostituidas. No voy a poner números, pero bueno, hay un estudio en España que dice que el 90% son mujeres. Niñas, niños, que representan un porcentaje relativamente importante, y adolescentes. Y también hay varones homosexuales prostituidos, hay circuitos, la prostitución, no voy a entrar en diferenciar los circuitos, pero suelen estar muy diferenciados los circuitos de mujeres de los circuitos homosexuales o de travestis, o incluso grupos especiales. Yo siempre doy un ejemplo porque este me tocó muy de cerca de un conocido mío que vivía en un edificio donde había un prostíbulo solo de mujeres embarazadas porque había un público para ese tipo de mujeres. El temario que voy a tratar de desarrollar, en algunos casos, por supuesto, va a ser casi un título o breves puntualizaciones, tiene que ver con repasar los principales, a mi entender, algunos de los encuadres importantes, con que se analiza, con que se conceptualiza al sistema prostitucional, a través fundamentalmente de la presentación de las definiciones o ideas de algunas autoras muy conocidas, en general como autoras clásicas en este tema, ¿no? Traer el tema del debate actual sobre placer o trabajo, revisar rápidamente cuáles han sido los temas de debate históricos, ¿m? El rol del Estado, los prostituyentes, e impacto de las prácticas prostituyentes en las víctimas. Voy a tomar estas autoras que ustedes ven acá, podría tomar muchas otras autoras, pero estas autoras son verdaderamente autoras clásicas, ¿no? Y voy a empezar con Simone de Beauvoir, que en el año 49 publicó un libro que para mujeres de mi generación fue un libro que nos marcó la vida, digamos. Y hoy en día hay un retorno a la lectura de ese libro que fue publicado, dije, en 1949, que se llama El segundo sexo, ¿no?
Ella en ese libro tiene un capítulo dedicado especialmente a la prostitución. Bueno, me gustaría que ustedes lo lean, no quiero repetir, solo voy a decir dos palabras en relación a lo que dice Simone de Beauvoir. Ella, igual que muchas autoras, compara matrimonio y relación prostitucional. Para ella, la mujer está en ambas situaciones, tanto en una relación prostituyente como en el matrimonio, está sometida a la sexualidad del varón, ¿no? Pero establece al mismo tiempo, es decir, si bien es una sexualidad subordinada en ambos casos, dice, bueno, la mujer casada es respetada, etcétera, etcétera, mientras la prostituta no se la considera una persona, se la considera alguien que no tiene derechos. E incluso ella utiliza, como muchas otras autoras que veremos enseguida, el concepto de esclavitud, en lugar de explotación. Ustedes anótense después las preguntitas o comentarios que quieran hacer, ¿no? Hay una antropóloga francesa, Françoise Héritier, muy famosa en Francia, alguien súper conocida, etcétera, que tiene el mismo concepto que Simone de Beauvoir, de la existencia de asimetría tanto en la relación matrimonial como en la relación prostitucional, ¿no? Y ella dice, la prostitución lo que hace es asegurar, bueno, ambas instituciones aseguran el acceso al cuerpo de las mujeres, en un caso predominantemente con fines reproductivos y en otro caso con fines de placer. Y dice una frase que a mí me parece que es importante tenerla, ¿no? Decir que las mujeres tienen derecho a venderse es enmascarar que los varones tienen el derecho a comprarlas. Esta es una frase que uno podría quedarse media hora analizándola, ¿no? Una autora clásica, estoy corriendo un poco por razones del tiempo, ¿no? Una autora clásica es Kathleen Barry, es una socióloga norteamericana que en el año 75 se puso a investigar por primera vez sobre este tema, ¿no? Y publicó un libro que fue publicado justamente, fue publicado, bueno, por supuesto en Estados Unidos, pero también en España. La primera edición eh, traducida es la que ustedes ven acá la fotito a la derecha, que se llama Esclavitud sexual de la mujer. También, igual que las dos anteriores, establece una relación entre el rol subordinado de la sexualidad de la mujer en el matrimonio y en la relación prostituyente. Y esta socióloga escribió dos libros. Que fue publicado en España fue publicado en el 87, pero es del año, la primera edición es del 79, donde habla de esto que ustedes ven, que eh, analiza la prostitución como un sistema de doble explotación. En realidad, en las dos autoras anteriores también está el concepto de que la explotación que se da en el ámbito prostitucional es doble. Hay una explotación económica y una explotación sexual. Y esto es muy importante porque después vamos a ver que no todas las autoras y autores analizan del mismo modo o articulan estas dos dimensiones de la misma manera. Y esto es muy, muy, muy importante para comprender, digamos, las ideologías y las creencias y las investigaciones y lo que se publica, etcétera. En el año 95, Kathleen Barry publica un segundo libro sobre la prostitución que se llama The Prostitution of Sexuality, lo digo en inglés porque ese libro no está traducido, y es un libro donde ella desarrolla con mucha más contundencia y claridad que la prostitución es una industria, y que ha convertido, no sé por qué no puse esta frase, pero que ha convertido algo que no es una mercancía en una mercancía. O sea, ha convertido a las mujeres, a la sexualidad de a las mujeres, si es que se puede separar sexualidad de la mujer, en este caso, ha convertido este sistema industrial, ha convertido a una mujer en una mercancía que no lo es. Y esto coincide, no lo traje tampoco hoy acá, con una cita de Karl Marx, donde habla de esto también, ¿no?
Em, y aquí comparo la definición de Kathleen Barry, que dice que es la prostitución es la forma más extrema, cristalizada de explotación sexual, y esta explotación tiene un carácter institucionalizado e industrializado, con una definición de otra persona bastante conocida, es una criminóloga canadiense, profesora de la Universidad de Ottawa, que ella define la prostitución como los servicios sexuales heterosexuales ofrecidos por las mujeres. No se rompió mucho esta señora, que se llama Colette Parent y tiene muchas publicaciones en torno al tema. Para quienes leen en francés, pueden buscarla. Yo acá abajo puse una de las publicaciones de donde yo saqué algunas de sus ideas. Ella defiende mucho la conformación de los sindicatos de mujeres prostituidas y habla, vamos a ver enseguida cómo es que habla ella sobre las relaciones prostituyentes. Esta es una autora súper clásica, digamos. Para las generaciones más jóvenes, no sé las edades de quienes me están escuchando, tal vez no la conozcan. Para la gente de ciencias sociales, que tienen más de 50, más de 60, es muy conocida. Es una antropóloga italiana que se llama Paola Tabet. Igualmente, y casi empezamos como los anteriores, compara las matrimonio y prostitución y habla de una simetría que aquí ella le otorga em, la capacidad de decisión a las mujeres. Las mujeres se prostituyen ellas porque quieren. Las mujeres renuncian a sus propios deseos sexuales. ¿Por qué? Porque ella considera que vivimos en una sociedad económicamente muy inequitativa, eh, en donde hay intercambios económicos sexuales entre mujeres y varones. Una es en el matrimonio, lo vuelve a decir, y otra es en el sistema prostitucional. Y ella dice, el sexo es el capital de las mujeres, su tierra, y lo que ellas deben bien utilizar. Si una mujer quiere salir de la situación de inequidad en la que vive, de inequidad económica, inequidad social, lo que tiene que hacer es prostituirse, porque el sexo es lo que la va a salvar. Va a lograr la igualdad económica y va a lograr vivir mejor en la sociedad. Eh, una idea muy semejante la dice una autora que seguramente al- algunos de ustedes deben conocer, que es en realidad argentina, pero vive hace muchísimos años en España, que es Dolores Juliano, y que considera que eh, la prostitución, ingresar al sistema prostitucional, es una estrategia de las mujeres para salvar la brecha económica. Esto, lo que ustedes leen acá son palabras textuales de Dolores Juliano. Las mujeres prostitutas, dice, explotan esa brecha haciéndose pagar por servicios que otras mujeres ofrecen gratuitamente. La prostitución es un camino a la igualdad económica al permitir a las mujeres que tienen pocas posibilidades de competir con éxito en las vías legítimas participar de las riquezas. Bueno, la misma idea que Paola Tabet, ¿no? Eh, y hay algo que es interesante, ¿no? Porque acá ella dice también que la prostitución puede llegar a ser un campo de experimentación y libertad sexual, pero esta es ventaja. Pero esto es principalmente para los clientes. Yo respeto el concepto que usan, yo hablo de prostituyentes, pero ella, bueno, habla de clientes. Y entonces, en relación a estas dos últimas autoras, que van bastante lejos, em, lo que quiero rescatar y que me parece es importante a retener para poder pensar y para poder entender también lo que vamos a seguir viendo, es que la sexualidad en el mundo prostitucional, la sexualidad de las mujeres es una sexualidad subordinada. Dejo un minuto para que terminen de leer. Hay otra autora
que en general, yo no sé, por lo menos en América Latina es muy, muy famosa, muy conocida, es una antropóloga norteamericana. Tiene un artículo publicado en el año 1985, sí, 1985, que se llama Reflexiones sobre la sexualidad femenina. Ya el título un poco nos está diciendo cómo enmarca esta autora a la sexualidad prostituida, ¿no? En realidad, Gay Rubin no habla de prostitución, sino que habla de sexo comercial. Y lo que ella dice que es una de las, el sexo comercial es una de las formas de la sexualidad y la pone en equivalencia a otras formas de la sexualidad, como por ejemplo la homosexualidad. ¿No? Entonces, em, lo que no queda claro, porque como ustedes ven en lo que sigue, ella dice, sin embargo, las prostitutas difieren, o trabajadoras sexuales, difieren de los homosexuales en que para ellas y ellos eso es una ocupación, mientras que para un homosexual es una identidad sexual. Entonces, no queda claro en todo el artículo, lo busqué de adelante para atrás y de atrás para adelante, no hay ninguna aclaración sobre este párrafo en que una pueda entender cómo esta diferencia que hace en este momento del artículo y no lo aclara. Si es una forma de la identidad sexual, si es una forma, si es una identidad sexual, no es una modalidad de la sexualidad. Hay una diferencia entre identidad sexual y modalidad de la sexualidad. Bueno, esta queda como un interrogante. Si alguno de ustedes lee este artículo y encuentra una respuesta dentro de este artículo, me lo hace llegar. Bueno, acá está, que volví a tomar un poquito a esta autora que les mencioné recién, a la canadiense, a Colette Parent, en este artículo que, que habla sobre identidades sexuales y trabajadoras del sexo. La idea que yo quiero tomar de esta autora es que ella habla de que cada persona puede darle un sentido a su sexualidad, que hay una libertad de las personas a decir, para mí el sexo es un instrumento de trabajo. ¿No? Y si para mí es un instrumento de trabajo, es un instrumento de trabajo, yo hago lo que quiero, digamos. Diferencia, algo que está muy arraigado en la cultura occidental, no porque me guste toda la cultura occidental, pero bueno, en lo que conocemos en el mundo o en las sociedades que vivimos, que la sexualidad es algo que tiene que ver con la privacidad, algo que tiene que ver con la intimidad y algo que tiene que ver con el placer, no con el trabajo. Entonces, convertir el sexo en un instrumento de trabajo, al igual que uno usa una máquina de coser para coser vestidos y venderlos, no es una idea tan fácil de asimilar, digamos. Y esta es una idea que se está machacando mucho, digamos. Nunca la he visto con tanta dicha, con tanta claridad en una académica. ¿Mm? Porque Colette Parant es una académica, ¿no? Bueno, entonces, eh, hasta aquí estas autoras. Enseguida vamos a ver alguna otra, pero no muchas más, porque quiero tomar otros temas. Lo que quiero es centrarme un poquito en cuáles son las argumentaciones que giran en torno a este debate que es placer o trabajo. ¿Mm? Pero quiero ver si no me olvido de nada importante porque yo soy bastante dispersa. ¿Mm? Mm. Es decir, ¿cómo se relaciona placer y trabajo, o sexualidad y trabajo? Em, Se me ocurrió tomar una definición clásica de trabajo, que es la de Carlos Marx. En la ideología alemana aparece esta definición, y la define como ustedes ven acá en esta diapositiva, ¿no? Es una actividad ligada a la sobrevivencia, a la resolución de necesidades de las personas que tienen que ver con el intercambio entre los seres humanos y la naturaleza, y que pone en acción las fuerzas que forman su corporeidad, brazos, piernas, cabeza y mano. Marx no incluye el sexo,
como un instrumento de trabajo. Y la idea fuerte es que tiene que ver con las necesidades de sobrevivencia, comer, vestirse, tener una vivienda, etcétera, etcétera. Em, Aquí esta autora que realmente se las voy a recomendar que la lean, si que no la conocen, tiene un libro que se llama El contrato sexual, ahora les voy a decir quién es. Carol Bateman es una antropóloga australiana. No, antropóloga no, perdón, politóloga australiana. Tiene este libro que ya tiene unos cuantos años, de contrato sexual, donde entre otras cosas dice que no, ella nunca vio a alguien que muera, que haya muerto por no tener relaciones sexuales. Bueno, quiere decir que pudo haber visto o se puede ver gente que muere de hambre, pero no por no tener relaciones sexuales, ¿no? Y Carol Bateman hace esta aclaración con respecto a la sexualidad y habla de que de alguna manera vincula la sexualidad con el placer, no con la necesidad, no con la obligación de sobrevivencia, ¿no? El sexo, dice ella, implica una atracción sexual mutua, mientras que la prostitución es la utilización del cuerpo de la mujer por un varón para su propia satisfacción. Así, digamos, lo que importa es la reciprocidad contra la utilización unilateral de uno de los personajes sobre la sexualidad de la otra persona a cambio de dinero, ¿no? Eh, Hay un capítulo en este libro, El contrato sexual. Yo, después le voy a dar una lista de bibliografías si quieren, o Laura se las va a pasar más tarde. En un capítulo que dice qué es lo malo de la prostitución, eh, en general, y está muy difundido y cada vez más, que pareciera que lo malo de la prostitución es la explotación económica, ¿no? Como si la explotación sexual, o sea, lo que otras hablan, tener la sexualidad al servicio de, tener una sexualidad subordinada, es algo que mucha gente no comprende. Mucha gente no comprende. Em, Esta idea, yo acuñé una vez un concepto en un material de una campaña que era, la prostitución es el punto de encuentro entre la explotación sexual y la explotación económica. Si no entendemos eso, no entendemos nada, no entendemos lo que es la prostitución, el sistema prostitucional, cuál es la lógica y las dinámicas prostitucionales, etcétera. Entonces, esta idea pesa mucho y sobre todo pesa mucho en quienes defienden políticamente una política que acepte la legalización de la prostitución, ¿no? Y acá establece, me parece muy clara, cuál es la diferencia entre un proxeneta y un capitalista. ¿Mm? Porque él dice, Carol Bateman, bueno, ella lo dice mejor que yo, eh, el capitalista no tiene interés en el cuerpo del trabajador, le interesa lo que el trabajador produce, le interesan los bienes que el trabajador produce. En cambio, un varón que va a un prostíbulo, lo que le interesa es el cuerpo de la mujer. Y esta es una diferencia que realmente creo que no hay que olvidarla. Lean lo que lean, lean de las posturas más diferentes, ¿no? Em, bueno, como ven, hay una reiteración, si yo comparo Simón de Beauvoir con Bateman, más o menos dicen lo mismo, ¿no? En el patriarcado, la sexualidad de las mujeres está ligada a la reproducción o al placer del varón. Eh, y bueno, en la prostitución, la sexualidad de las mujeres está al servicio de los varones, ¿no? Eh, Creo que acá, bueno, saqué una foto que salió mal del libro de Carol Bateman, ¿no? Em, Quería decir algo, bueno, no, esto de relacionar el placer, es decir, yo creo que aquí
hay que también ser un poco autorreferencial, ¿no? Las feministas decimos que el feminismo es una teoría, es un movimiento político, pero también es algo que tiene que ver con la constitución personal, con la subjetividad de las personas, ¿no? Em, Creo que cada persona, cada uno de ustedes tiene que preguntarse qué es para ustedes la sexualidad y qué es para ustedes el trabajo. ¿No? Em, para mí es muy claro, aunque yo puedo sentir mucho placer trabajando también, pero no placer sexual, es otro tipo de placer. Así que bueno, después si quieren, si alguien quiere, pasaré las referencias para leer, bueno, cualquiera de las autoras que ustedes quieran leer. Hay algunos de los libros, por ejemplo, el libro de Carol Pateman